Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra app llamada Web Service. Bien, la carpeta que tengo en el servidor web llamado Web Service, he creado un nuevo archivo llamado Select Datos y dentro de este archivo he colocado el siguiente código. Muy bien, mandé a llamar al archivo de conexión, he creado la query para obtener todos los datos que estén almacenados en la tabla llamada datos. Y ejecutamos la consulta colocando la siguiente variable y asignándole MySQL query. Dentro de los paréntesis colocamos la variable de conexión, variable que está en el archivo de conexión, coma, y colocamos la variable query que contiene la query para consultar los datos de nuestra base de datos y a nuestra tabla llamada datos. Ahora, para obtener los datos que están almacenados en la tabla, colocamos el siguiente while, colocamos la siguiente variable, dentro de los paréntesis le asignamos MySQL fetch array y dentro de los paréntesis colocamos la siguiente variable. Muy bien, de esta forma vamos a obtener los datos que estén almacenados en la tabla llamada datos. Ahora dentro del while he colocado un echo y he colocado la siguiente variable, y dentro de los corchetes he colocado comillas dobles el nombre de la columna llamada nombre que contiene los siguientes datos. Muy bien, estoy en la base de datos llamada Android, donde tengo la siguiente tabla llamada datos, y los datos que vamos a obtener son los datos que estén almacenados en esta columna llamada nombre, o sea, el dato Alex y el dato Joel. Y le he concatenado comillas dobles y dentro de las comillas he colocado la siguiente barra para poder separar los datos que obtengamos de la tabla datos, o sea, vamos a separar los nombres utilizando la siguiente barra. Y por último he colocado MySQL close y dentro de los paréntesis he colocado la variable de conexión para cerrar nuestra conexión. Muy bien, pasemos al navegador. Bien, estoy en la carpeta Web Service que está en el servidor web local y tengo el siguiente archivo llamado Select Datos. Ahora si selecciono este archivo, muy bien, como pueden observar me está mostrando los siguientes datos: Alex y Joel separados por una barra. Muy bien, estos datos son los datos que vamos a obtener desde nuestra aplicación Web Service. Muy bien, ahora pasemos al Android Studio. Bien, estoy en el diseño de la aplicación Web Service, donde al diseño de la aplicación le agregué un list view. Esto significa que los datos que obtengamos de nuestro Web Service lo vamos a mostrar en un list view. Y en el ID del list view voy a colocarle list view lista. Muy bien, ahora pasemos a la clase MakeActivity. Bien, ahora lo que haré será agregar los siguientes objetos: un objeto de tipo list llamado listadato y un objeto de tipo list llamado item. Importamos la siguiente librería, la librería listview, al intro.
Muy bien, este list va a ser de tipo datos, o sea, de una clase. Y el siguiente list es de tipo string. Bien, lo que haremos será agregar una nueva clase, Java Class, y a nuestra clase la llamaremos datos. Muy bien. Muy bien, esto significa que este objeto de tipo list va a depender de la clase datos. Ahora dentro del método onCreate colocamos el objeto de tipo listView y hacemos la referencia al control que tenemos en el archivo ActivityMail, o sea, a nuestro listView lista, y colocamos el objeto de tipo list llamado item, le asignamos new ArrayList y este ArrayList será de tipo string. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a crear un método llamado datos y este método va a devolver un string, ya que es un método de tipo string. Ahora dentro de este método y la inicializamos, colocamos un objeto de la clase HTTP cliente y un objeto de la clase HTTP post. Ahora colocaremos lo siguiente. Bien, colocamos el siguiente objeto, le asignamos new default HTTP cliente y al siguiente objeto le asignamos new HTTP post y dentro de los paréntesis colocamos la URL donde se encuentra nuestro archivo select datos de tipo PHP. O sea que esta es la dirección de nuestro archivo select datos, la carpeta donde se encuentra nuestro archivo web service, la carpeta del servidor web local y la IP de nuestra computadora. Muy bien, de esta forma vamos a obtener todos los datos que nos proporcione el archivo select datos, o sea, los datos que estén en la tabla datos que está en la base de datos llamada Android. Ahora vamos a colocar un try catch. Muy bien, importamos las siguientes librerías al intro. Muy bien, hemos creado el siguiente objeto. Le asignamos new, la clase basic response. Ahora a la siguiente variable le asignamos el objeto HTTP cliente y mandamos a llamar al siguiente método .execute y dentro de los paréntesis colocamos el siguiente objeto, coma, y colocamos el siguiente objeto de la clase response. Muy bien, la cadena de texto que obtengamos, o sea, todos los datos que obtengamos de nuestro archivo select datos, se va a almacenar en la variable de tipo string, o sea, como una cadena de texto. Luego colocamos los siguientes catch y retornamos la variable de tipo string, la variable que va a tener almacenada la cadena de texto con todos los nombres que obtengamos
del archivo select datos. Muy bien, con este método vamos a obtener la cadena de texto que les mostré en el navegador con todos los nombres que obtengamos de la tabla llamada datos, con la ayuda de nuestro archivo selectDatos de .php, y con la siguiente variable de tipo string retornamos esos datos. Ahora crearemos otro método llamado filtrar datos, y este método es de tipo boolean, o sea que va a devolver un true o un false. Muy bien, a nuestro objeto de tipo list le asignamos new ArrayList, y que este ArrayList dependa de la clase datos que hemos creado. Ahora al objeto de tipo list le mandamos a llamar al método clear. Esto significa que cuando ejecutemos nuestro método filtrar datos, los datos que estén almacenados en el objeto de tipo list se van a eliminar. Ahora voy a crear una condición y dentro de los paréntesis voy a colocar el operador not y voy a colocar el siguiente método. Ahora verificamos si nuestro método obtener datos nos está devolviendo algún dato. Bien, si nuestro método obtener datos no se encuentra vacío, o sea que nos está devolviendo datos, o sea que no es igual a comillas dobles, o sea a vacío. Esto significa que si nuestro método obtener datos nos está devolviendo datos, vamos a ejecutar lo siguiente. Declaramos las siguientes variables de tipo string: cargar datos y patrón. Ahora a la variable cargar datos le asignamos el método obtener datos. Muy bien, esto significa que el dato que nos está devolviendo el método obtener datos, o sea la cadena de texto con todos los nombres que estamos obteniendo de nuestro archivo select datos, esa cadena de texto con los nombres se va a almacenar en la variable de tipo string llamada cargar datos. Bien, y a la variable patrón le asignamos lo siguiente, o sea comillas dobles, y dentro de las comillas le colocamos una barra. Bueno amigos, hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra app web service, donde vamos a obtener los datos que nos devuelva el archivo select datos, y esos datos los vamos a mostrar en un list view. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado, y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse, y que Dios les bendiga. Bye.